Ok chicos, el día de hoy vamos a estar viendo figuras geométricas, para lo cual vamos a estar viendo las dimensiones que podemos tener. Para esto es necesario mencionar que tenemos tres ejes. Entonces el primer eje es el eje X, que lo vamos a estar manejando con un color verde. El eje X me va a dar me va a dar una línea. Si yo nada más manejo el eje X, solamente voy a tener una línea recta. Cuando yo ubico dos ejes, en este caso sería mi eje X de color verde y mi eje Y a color rojo, estos a 90 grados, cuando yo tengo ya estos dos ejes juntos, yo voy a poder manejar lo que sería una figura geométrica plana. Esto es porque me va a dar largo y ancho, ¿sale? Esto es una figura geométrica plana, lo que normalmente tenemos nosotros como dibujitos, por así decirlo. Esto, al momento de yo sacar el valor del área, el área más adelantito lo vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando con unidades cuadráticas, ¿sale? Unidades cuadráticas. Entonces, a esto, si yo agrego un tercer eje aquí, me va a quedar mi esquema de este tipo, ¿sale? Considerando que entre estos dos hay un ángulo de 90 grados y el eje Z, que es este eje azul, va a estar enfocado en un ángulo de 45 grados. Este eje azul me va a permitir agregar una profundidad a lo que yo ya tenía como figura plana, lo que me va a estar resultando como un cuerpo geométrico o sí, un cuerpo geométrico. Entonces, este cuerpo geométrico, la diferencia con la figura plana es de que este cuerpo se puede llenar o puede contener. Entonces, al contener vamos a tener una capacidad y esta capacidad la vamos a estar midiendo en unidades cúbicas, ¿sale? Cúbicas es un 3 porque tenemos, repito, tres dimensiones. Cuadráticas es un 2 porque tenemos dos dimensiones y bueno, una línea pues solamente sería una línea. Entonces, en torno a esto nosotros vamos a estar trabajando ahorita con figuras planas o figuras geométricas. Es necesario que consideremos dos términos importantes, lo que sería una arista y lo que es un vértice. En este caso, teniendo ya un cuadrado, vamos a considerar que la arista es un lado y el vértice es justamente la unión de dos aristas. Es decir, este de aquí es un vértice, 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 arista, arista, arista y arista. ¿Sale? Dentro de las consideraciones tenemos que recordar que una figura geométrica puede tener área y perímetro, para lo cual es importante destacar cuál es cuál. En este caso tenemos un cuadrado. Este cuadrado va a tener los dos, área y perímetro. El área es toda la parte que está rodeada por las aristas y los vértices, toda la parte amarilla, ¿sale? ¿Qué es el área? El área en este tipo de figuras la vamos a estar manejando en unidades cuadráticas, porque van a ser pequeños cuadrados que van a estar llenando mi figura. De hecho, cada vez que calculamos área es como si estuviéramos calculando cuadrados de determinadas dimensiones que cubren mi figura. Si yo mi figura la estoy manejando en centímetros, quiere decir que los cuadraditos van a tener 1 centímetro de alto por 1 centímetro de largo. Y toda la figura se va a llenar de cuadrados. Y en vez de estar contando cuántos cuadrados tiene mi figura, lo único que voy a hacer es calcular base por altura para que me dé el número total de cuadrados. Y una vez que yo ya tenga ese resultado, voy a colocar las unidades en las cuales esté utilizando el cuadrado, o bien si no hay unidades nada más voy a colocar, si no es en centímetros, en metros o algo de ese estilo, si no hay como tal una unidad identificada, nada más le voy a colocar unidades cuadráticas, que es lo mismo que una u al cuadrado. Entonces, en esta situación cabe destacar que entonces el perímetro sería toda la parte que rodea a la sección amarilla o naranja en este caso.
Bien chicos, la primera figura que vamos a estar utilizando es mi cuadrado. Mi cuadrado, como ya sabemos, tiene que tener los lados exactamente de las mismas dimensiones. Ejemplo, en este caso son 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Estos 6 centímetros me van a estar indicando que es un cuadrado. Si yo solamente indico que de aquí a acá son 6 centímetros, doy por hecho que todo lo demás vale 6. Entonces, insisto, sigue siendo un cuadrado. Ahora, este cuadrado va a ser un primo hermano de esta otra figura, que es un rectángulo, ¿sale? El rectángulo va a estar teniendo dos lados más anchos que con respecto a los otros dos. Entonces, ¿por qué digo que estos dos son primos hermanos? Para sacar el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Esto quiere decir que voy a estar multiplicando mi base por mi altura. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el área de un rectángulo? El área de un rectángulo se calcula como base por altura. Entonces, al calcular yo base por altura, estoy sacando el área de mi base, bueno, la dimensión de mi base con la longitud de mi altura y multiplico estas dos. Si se dan cuenta, al momento de multiplicar base por altura o lado por lado del cuadrado es prácticamente lo mismo que a multiplicar base por altura. Entonces, de esa manera saco el área de mi cuadrado y de mi rectángulo. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo tiene una relación muy estrecha con un rectángulo. ¿Por qué? Vamos a olvidarnos del cuadrado por el momento. Vamos a estar trabajando ahorita con el rectángulo. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo es base por altura, que es prácticamente la misma fórmula que yo ya tenía previa con el rectángulo, pero le estoy dividiendo entre dos. Esto debido a que yo puedo dividir un rectángulo y obtener dos triángulos. Ejemplo, este rectángulo que tengo aquí, vamos a dividirlo de la siguiente manera, sea de esquina a esquina o de esquina a esquina, dependiendo como ustedes quieran. Entonces, vamos a cortarlo en un momento. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, puedo decir que en este momento tengo dos triángulos de un solo rectángulo. Repito, tenía yo mi rectángulo y al dividirlo por la diagonal tengo ahora dos. Si yo quisiera calcular el área solamente de uno, solamente de este, tengo que checar precisamente mi base por mi altura. Y como este sale de un rectángulo, entonces ahora lo voy a dividir entre dos. Por lo tanto, el área del triángulo con respecto al área del rectángulo la tengo que dividir entre dos para obtener el valor solamente de un triángulo. Ahora, en cuanto a mi rectángulo y a un romboide, esto es prácticamente como un rectángulo, pero es como si lo hubiéramos jalado un poco. Entonces, si se dan cuenta, vienen dos diagonales y cruzan con otras dos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular esto? Sigue siendo base por altura. Ahora, ¿por qué es base por altura y es exactamente la misma que teníamos con el rectángulo? Porque realmente si yo a este le marco la altura y la corto aquí me va a dar un triangulito y ese mismo triangulito yo lo puedo colocar de este lado. Ejemplo, vamos a hacer ese procedimiento con este de aquí, ¿sale? Ok, una vez ya marcada la línea de la altura, repito, la altura va a ser marcada solo para ser cortada. En este caso es importante tomar en cuenta que la altura tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a tu base. Si esta va a ser la base, ángulo de 90 grados y trazamos línea. Al momento de yo cortar tengo este triángulo y este triángulo así como lo tengo lo voy a colocar de este otro lado. Y al yo colocarlo, si se dan cuenta, obtenemos un rectángulo. Por lo tanto, la fórmula de este romboide sigue siendo base por altura, ya que a final de cuentas sigue siendo un rectángulo. Y una vez despejada nuestra mesa, tenemos ahora estos. Este es un trapecio. Este trapecio, su fórmula es base mayor, que es esta de aquí, más base menor, que es esta de aquí,
Por la altura, que es la que voy a marcar de la parte del punto más alto con respecto al piso en un ángulo de 90 grados, sobre 2. Ahora, ¿por qué sobre 2 y por qué tengo que sumar las bases? Esto parte de la siguiente situación. Yo tengo un trapecio aquí y me dice que tengo que sumar las bases. La fórmula me dice suma las bases. Por lo tanto, es como si yo tuviera este otro de este lado. Si yo tengo esto así, ya se darán cuenta que se parece mucho al romboide, porque tengo esta base de aquí y esta base de aquí, que son exactamente las mismas y van sesgadas por otras dos diagonales. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si yo recortase este pedazo y lo coloco aquí como en el romboide pasado, me va a volver a generar un rectángulo. Si yo checo la fórmula del rectángulo, me dice base por altura. Ahora, en la fórmula del trapecio solo me dice suma las bases. Si ya se dieron cuenta, aquí tengo una base ancha más una base pequeña. Por eso es sumo base, base mayor más base menor, por la altura. Hasta ahí voy bien, que sería la del rectángulo, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque yo aquí estoy manejando dos trapecios y yo realmente quiero el valor de un trapecio. Por eso lo que me salga de esa multiplicación lo voy a dividir entre 2 para así obtener el valor de solamente una figura. Bueno, en otras situaciones tenemos también esta otra figura que es un rombo. El rombo vamos a estar manejando dos diagonales, diagonal mayor, que obviamente es esta de aquí, y diagonal menor, que es la más chiquita. Este rombo me está indicando que van a ser diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces, ¿por qué se está hablando de diagonal mayor por diagonal menor sobre 2? Vamos a marcar las diagonales y vamos a cortarlas. Ok, al marcar las diagonales y cortarlas, tengo lo siguiente. Tengo 1, 2, 3, son 4 piezas. Y esas 4 piezas las vamos a acomodar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, las 4 piezas las tengo a las orillas, de tal forma que me está generando un rectángulo. Ahora, este rectángulo, las orillas son las piezas que tenía yo de mi rombo. Y si se dan cuenta, aquí al centro tengo otro rombo que realmente no estoy utilizando. Por lo tanto, al momento de generar esto, por eso tengo que multiplicar diagonal mayor por diagonal menor. Si se dan cuenta, yo no metí ninguna otra figura, por lo tanto la diagonal mayor es esta y la diagonal menor es esta. Y volvemos a la misma fórmula del rectángulo. Base por altura, que sería diagonal mayor por diagonal menor, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque tengo aquí dos rombos que realmente nada más voy a utilizar uno. Entonces, al dividir entre 2 me está dando el valor de solo un rombo. Y ya por último vamos a estar tocando lo que sería este tipo de figuras. Las figuras que tienen más de 4 lados, de 5 en adelante, se llaman polígonos, ¿sale? Y van a recibir su nombre de acuerdo al número de lados que tengan. Si tienen 6 es un hexágono, si tienen 5 es un pentágono, 7, 8, 9, dependiendo de los números de lados que tengan, van a ir recibiendo su nombre. Y todas se van a calcular exactamente de la misma manera. Para este tipo de figuras voy a necesitar sacar el perímetro, ¿sale? Ahora, en todas las figuras anteriores estuvimos hablando de áreas. Por lo tanto, para sacar el perímetro es una fórmula bien sencilla. Para sacar el perímetro solamente necesitan saber cuánto valen los lados y sumarlos. Para todo se necesita sumar. Entonces, para sacar el área necesitan saber primero el perímetro. Entonces, primero van a sumar todos los lados y una vez que tengan el perímetro es perímetro por apotema. El apotema es la línea que va del centro de mi figura hacia la parte media de uno de los lados. No necesito que vaya hacia las esquinas, tiene que ser hacia la parte media de uno de los lados, ¿sale? Lo que te dé esa medida la vas a multiplicar por tu perímetro y lo vas a dividir entre 2. Y de esa manera vamos a obtener el área de un
polígono. Repito, todos los polígonos se obtienen de la misma manera. Necesitas forzosamente el apotema. Ok, chicos, una vez vista ya la forma en cómo se calculan las áreas de las diferentes figuras, repito, el perímetro siempre va a ser de la misma manera. El perímetro se suman, ¿sale? ¿Va a haber algunos casos donde podemos abreviar? Sí, pero de manera básica, si no se acuerdan de las fórmulas, por así decirlo, lo pueden sumar siempre. Entonces, bajo ese contexto, por favor, vamos a llenar la siguiente tabla. Ok, esta tabla nos va a manejar lo que son las figuras, las áreas y el perímetro. En las figuras son las que ya vimos. En este caso vamos a estar manejando al cuadrado, vamos a estar manejando al rectángulo, también vamos a estar viendo al triángulo, de ahí nos vamos a saltar por favor al rombo, romboide, y nos están haciendo falta dos espacios para manejar al trapecio y para manejar a los polígonos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a anotar por favor el nombre de la figura, van a hacer ya sea que lo hagan con colores o con recortes, ya es decisión de ustedes, la figura como tal. Entonces, si yo voy a colocar al cuadrado, lo dibujo, lo recorto, le coloco su nombre y voy a colocar su área. ¿Cómo calculo el área? El área, recuerden que es lado por lado o lado al cuadrado, que sería una abreviatura. Y el perímetro, en este caso sí hay como abreviarlo, que puede ser 4 por L. 4 porque voy a sumar 4 veces la misma cantidad y L pues es por el valor del lado. O L más L más L más L, que al final de cuentas sería 4L, ¿sale? En el caso del rectángulo, ya vimos que el área la vamos a estar manejando como base por altura. Y para el perímetro también lo podemos abreviar. Como son dos lados que sean iguales, siempre que tengan lados iguales, los pueden abreviar mediante alguna multiplicación. Si son dos lados iguales, es 2, en este caso serían bases, 2b, más los otros dos lados que serían las alturas, más 2h. O 2L, como lo quieran manejar. En esa situación sería 2B más 2H y esto estaría haciendo referencia a 2 veces la base, que sería base, y 2 veces la altura, que sería altura y altura. Y al estarlos multiplicando nos ahorramos el hecho de sumar 4 veces. Hacemos 2 multiplicaciones y una sola suma. Para el área del rectángulo ya vimos estas. Ya nada más el perímetro sería aquí sumando 3 veces los lados, 4 veces los lados, y aquí sería lo mismo, 4 veces los lados. Estos van en suma y repito, si hay algunos lados iguales, que en este caso serían las dos diagonales o las dos bases, también se podrían abreviar mediante una multiplicación. Una vez que tengamos esta tabla ya hecha, sería cuestión nada más de agregar los últimos dos que nos hacen falta, que serían el trapecio y el polígono. Recuerden que el polígono es una figura que va a tener más de 4 lados, ¿sale? En este caso, la mayoría de los polígonos tienen los lados de la misma dimensión. Aquí es importante destacar que son más de 4 lados, ya que si fuesen 4 lados, estamos hablando de un cuadrado. Entonces, al yo tener ya mi polígono, recuerden que es indispensable que primero obtenga el perímetro para poder obtener el área y que el apotema va del centro de la figura hacia un lado medio, ¿sale? Bueno, hacia la mitad de uno de los lados, ya que si no es de esta manera y lo mando a algún vértice en vez de alguna arista, no me va a salir mi cálculo, me va a salir erróneo, ya que va a ser más larga mi línea.
Y con respecto a mi trapecio, tengo dos líneas que son exactamente iguales, que estamos hablando de mis diagonales, y tengo mi base menor y mi base mayor. Para el perímetro lo podemos anotar como lado más lado más lado más lado, que al final de cuentas lo único que estoy haciendo es sacar todos los lados.